Hola agradables del gamer, 6 cosas de Battleship, quédate hasta el final para ver el extra. Fue lanzado para NES en 1993 por Windscape, basado en el juego de mesa de Milton Bradley. Su música encantadora y composición por un fabuloso y talentoso Tim Follin. Portaaviones. Es el barco gigante y más potente del juego, llena 5 espacios en la cuadrícula. Acorazado, de igual forma, es un barco grande que esparce 4 espacios en la cuadrícula, posee un menor tamaño que el portaaviones. Destructor. Este barco extiende a 3 espacios en la cuadrícula y es más difícil de localizar que los barcos de menor tamaño. Submarino. Es corto y ágil, llenando 2 espacios en la cuadrícula. Puede ser difícil de encontrar debido a su tamaño reducido. Si te gusta, puedes apoyar el canal, es gratis suscribirse, darle me gusta y comentar. Comienza en la Primera Guerra Mundial. Orígenes. La idea de Battleship se apoya en los juegos navales de la era victoriana, un lugar que los jugadores trazaban y disparaban a barcos enemigos en una hoja de papel con cuadrículas. Estos juegos se dispararon mediante la Primera Guerra Mundial. Un punto de oficiales navales les servía como herramienta de entrenamiento y entretenimiento. El juego de mesa Battleship moderno fue lanzado por primera vez en 1931 bajo el nombre Broadsides, The Game of Naval Strategy, distribuido por la empresa de juguetes Milton Bradley Company. El juego se apoyaba en la mecánica de juegos navales de papel, aunque con un formato estandarizado y reglas claras. Película Battleship 2012, dirigida por Peter Berg, se orienta en la flota naval de la Marina de los Estados Unidos. La misma combate contra una poderosa invasión alienígena. Los alienígenas invaden a la Tierra en naves de guerra extremadamente avanzadas, al mismo tiempo comienzan a conquistar la humanidad. Reparto: Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Rihanna y Brooklyn Decker. Pearl Harbor 2001, dirigida por Michael Bay, explora los eventos de ataque japonés a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial. Muestra desesperante secuencia de acción, combate letal proveniente del aéreo y marítimo, así como una trama específica en las relaciones personales durante el tiempo de guerra. Us Indianapolis, Men of Courage 2016, actor principal Nicolas Cage, director Mario Van Peebles, narra la historia real del USS Indianapolis, un crucero perteneciente a la Armada de Estados Unidos, el cual entregó componentes clave de la bomba atómica. Rato después fue lanzado sobre Hiroshima. A partir de entregar la carga, el barco fue atacado y hundido, y sus tripulantes lucharon por sobrevivir en el océano varios días, enfrentando desgarradores ataques de tiburones por la gran cantidad de personas heridas en el océano, y pasar bastante tiempo en el agua, coincidiendo con la hora alimenticia del tiburón, soportar deshidratación a exposición del sol. Crimson Tide 1995, dirigida por Tony Scott y protagonizada por Denzel Washington y Gene Hackman, se desenvuelve en un submarino nuclear estadounidense a lo largo frente a una crisis terrorífica internacional. La tripulación se encuentra en una situación de tensión extrema cuando reciben órdenes contradictorias sobre lanzar un ataque nuclear. Midway 2019, dirigida por Roland Emmerich. Esta película narra la batalla de Midway durante la Segunda Guerra Mundial. Presenta impresionantes secuencias de combate aéreo y naval, así como una representación de los eventos clave que llevaron a la victoria aliada en la batalla. Reparto: Patrick Wilson, Ed Skrein, Woody Harrelson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Dennis Quaid, Mandy Moore. Submarinos. En la lastimosa Primera Guerra Mundial, comandada por Alemania, los U-Boats, una abreviatura de Unterseeboots, que significa submarino en alemán. Reino Unido poseían clase E, fueron algunos de los más numerosos y exitosos utilizados por la Royal Navy. Francia, clase Pluis C, eran más comunes, usados demasiado pequeño. Estados Unidos, clase O, de igual forma esparció sus submarinos, aunque en menor medida a comparación de otras potencias. Submarinos en la atormentada Segunda Guerra Mundial, al mando de Alemania, tipo 7 fue el más usado. Estados Unidos, clase Gato, eran enormes y flexibles, sumando una buena combinación de velocidad, alcance y capacidad de carga. Reino Unido, clase T, fueron los que más triunfaron de la Marina Real Británica durante la guerra, y 400 eran especiales por su gran tamaño y capacidad para trasladar aviones. Estructura y diseño: submarinos están construidos con cascos resistentes al agua que le permiten sumergirse a profundidades alcanzables. Están diseñados
para ser herméticos y soportar la presión del agua en las profundidades oceánicas. Funcionamiento a propulsión, motores eléctricos o diésel para la propulsión en la superficie del agua. Cuando están sumergidos utilizan baterías eléctricas recargables o motores eléctricos conectados a generadores de energía diésel. Asimismo, utilizan motores de propulsión nuclear, les entrega una fuente de energía casi ilimitada, acepta sumergirse durante largos periodos de tiempo. Rumbos de navegación equipados con usos avanzados, incluyen sonares para detectar objetos y obstáculos bajo el agua, sistema de posicionamiento global, GPS para definir la ubicación, el rumbo de navegación inercial para mantener la dirección y la profundidad, procedimiento de control de lastre. Utilizan tanques de lastre llenos de agua o aire para manipular la flotabilidad y la profundidad. Para sumergirse, tanques de lastre se llena de agua. A causa de ello, el submarino es más denso y se hunde. Para emerger, tanques de lastre se llenan de aire, lo que hace que el submarino sea menos denso y flote hacia la superficie. Método de soporte vital: entregan aire frescos y eliminan el dióxido de carbono y otros gases nocivos del aire dentro del submarino. Esto incluye estilo de ventilación y purificación del aire, así como sistemas de suministro de agua potable y eliminación de desechos. De igual forma, pueden estar equipados con usos de contramedidas para esquivar la detección y el seguimiento por parte de los enemigos fugaces. Hagan clic en la imagen de arriba para seguir viendo.